Libro de Hechos, capítulo 4 y los versículos 1 al 12. Voy a leer el pasaje entero y después empezaremos a meditar en él. Dice así la palabra del Señor. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndoles puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en nombre del Señor Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vamos a orar. Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Prepara nuestras vidas para dar atención debida a tu palabra. Nada más importa que tu palabra ahora, Señor. Lo más importante para nosotros en este momento, como tu pueblo, Señor, es recibir tu palabra en nuestras vidas. Hemos venido a escucharte. Hemos venido como pueblo a escuchar la voz de nuestro Dios. Y la voz de nuestro Dios está en tu palabra. Por eso, Señor, dispón nuestros oídos. Danos la atención que merece, Señor. Y prepara humildemente nuestro corazón para recibir las Escrituras. Pero también, Señor, te rogamos que nuestros ojos miren a Cristo y que el nombre de Cristo sea exaltado, pues es Él y no hay otro protagonista en este día, pues de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por eso, Señor, que Cristo sea exaltado y que nuevamente podamos recordar, como hemos leído, que en ningún otro hay salvación. Señor, ayúdanos a entender hoy nuevamente nuestra salvación en Cristo y a anunciarla por si hay gente entre nosotros que todavía no es salva. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, para podernos poner un poco en contexto, recordando que habíamos tenido nuestra conferencia la semana anterior, lo que habíamos visto era un milagro hecho en el nombre del Señor Jesucristo, un hombre que era paralítico de nacimiento y que era colocado en una puerta de un templo para pedir limosna, le pedía a los discípulos de Jesús alguna moneda y la respuesta que recibe de Pedro era: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levanta y anda. Automáticamente ese hombre se pone en pie, ese hombre entra a adorar en el templo y aprovechando que la multitud de las personas estaba asombrada por lo que había sucedido, entonces Pedro se pone a predicar el evangelio. Pedro se pone a aprovechar un momento donde muchos ojos están sobre él y sobre ese hecho para anunciar el mensaje de salvación. Y es entonces
y lo vamos a ver hoy, que empieza literalmente en el libro de los Hechos. Es el primer indicio claro que vamos a tener de algo que se va a repetir y que se sigue repitiendo. Es la persecución contra la iglesia de Cristo. Hoy vamos a empezar a ver algo que va a pasar y que sigue pasando. El cómo la iglesia de Cristo es perseguida y el motivo de la persecución de la iglesia de Cristo, ¿cuál será? Así que vamos a empezar a analizar el texto y ver cómo algunas de las personas que escucharon a Pedro predicar después de este milagro reaccionaron. Al principio de todo, lo primero que vamos a ver son los enemigos del evangelio. Los enemigos del evangelio. En Hechos capítulo 4 y el versículo 1 dice así: mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Ahí vemos ya descritos quiénes son los principales enemigos y los principales adversarios del mensaje del evangelio. Los primeros en levantarse contra la predicación cristiana. Los primeros en levantarse contra el anuncio de Cristo como el único y suficiente Salvador. Y los describe en tres. Los describe en sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Lo primero que vemos es el sacerdocio aquí representado como enemigo del mensaje de Cristo. Vayan conmigo a Levítico capítulo 10, versículos 8 al 11. Levítico capítulo 10, versículos 8 al 11 dice: el Señor habló a Aarón diciendo: no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. El sacerdocio tenía la responsabilidad de instruir al pueblo en la palabra de Dios. El sacerdocio tenía la responsabilidad no solo de en alguna parte mediar entre Dios y el pueblo, sino que tenían el llamado de enseñar, de instruir, de edificar, para que el pueblo, y me gusta mucho esa frase, supiese distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar al pueblo todos los estatutos que el Señor había dado a Moisés. Y amados hermanos, hay una cosa curiosa: cuando nosotros leemos el texto bíblico, cuando leemos sobre todo el Antiguo Testamento, vemos como gran parte de las veces que el Señor juzga a su pueblo, la decadencia del pueblo empieza por el sacerdocio. Es muy raro que veas a Dios corrigiendo, juzgando o castigando al pueblo y veas a Dios diciendo: el pueblo está mal, pero los sacerdotes están bien. El pueblo está mal, pero los sacerdotes están enseñando bien la palabra. Casi siempre vas a ver que la reprimenda más directa, la reprimenda más constante y más fuerte de Dios es para los sacerdotes. Porque cuando los sacerdotes se desviaban, cuando los sacerdotes dejaban de instruir debidamente al pueblo en la palabra de Dios, entonces la corriente era que el pueblo se desviaba detrás. Algunos teólogos, y yo lo afirmo, consideran que lo que hace más daño a una iglesia no es los que están delante, sino los que están aquí. Porque si los que están aquí están firmes, los que están ahí no quieren la verdad, se irán. O se convertirán o se marcharán. Pero si se tuerce el púlpito, lo más común es que se acabe torciendo toda una congregación. Es como cuando en una casa el cabeza de familia está mal. Porque si el cabeza de familia está bien y los hijos están mal, el cabeza de familia puede seguir manteniendo orden en la casa. Pero cuando se tuerce el cabeza de familia, se suele torcer la casa entera. De la misma manera, cuando se torcía en el Antiguo Testamento el sacerdocio, se solía torcer el pueblo. Y mira qué expresión.
Eran llamados a saber distinguir, a enseñar para que el pueblo supiera distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Oh, hermano, eso no ha cambiado. Sí, no somos sacerdotes, solo hay sumo sacerdote para la iglesia, se llama Cristo Jesús, pero los pastores siguen teniendo la responsabilidad de enseñar a la iglesia a distinguir entre lo santo y lo profano. Y a mí me apena que uno de los peligros que vivimos en este tiempo es la mundanalidad de la iglesia. ¿Y saben qué? Es algo que hemos hecho mucho énfasis aquí en Caminando por Fe. Y es algo que conforme voy hablando con amigos pastores, sus ojos se están abriendo. Se están dando cuenta que no han enfatizado mucho en eso. Han hablado mucho de las doctrinas de la gracia, han hablado mucho de la gracia de Dios, han hablado mucho de la soberanía de Dios y se han olvidado a enseñar al pueblo que hay una teología escrita, hay una teología teórica, pero hay una teología práctica, que la palabra tiene que tener un impacto en nuestra vida, que la Biblia entera está llena de mandatos sobre la vida del creyente. Incluso ahora hemos terminado la serie del Sermón del Monte, pero ¿recuerdan las últimas advertencias de Jesús? Camino ancho, puerta ancha, condenación. Y eso hablaba de vida. Eso hablaba no de un mensaje solamente, sino de una vida. De aquellos que viven por un camino espacioso. ¿Recuerdan la última enseñanza que vimos? El hombre sabio, ¿quién era? El que había recibido las palabras de Jesús y las ponía por obra. Y el hombre necio es el que recibía las palabras y no las ponía por obra. ¿Cómo reacciona Jesús a sus discípulos cuando habla de amor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo dice Pablo en Romanos 12 que debemos hacer? Por las misericordias de Dios, entregad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo habla Pablo de la salvación por gracia en Efesios 2? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo habla Hebreos también? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y podemos seguir con Santiago, la fe sin obras es muerta. Podemos seguir. La vida cristiana es eso, es vida cristiana. No es solo teología cristiana, es vida cristiana. La gracia trae una nueva vida. La salvación trae un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva manera de vivir, una nueva manera de entender la vida, un nuevo carácter. Y tenemos como pastores una responsabilidad parecida a la que tenían los sacerdotes. Enseñar a la iglesia a saber distinguir entre lo santo y lo profano. Hoy hay iglesias que los jóvenes salen del culto de jóvenes a una discoteca y ¿saben qué dicen? No hay nada de malo. Solo van a bailar y a pasarlo bien. No hay nada, ya no hay distinción entre lo santo y lo profano. Cuidado, porque una característica de los falsos maestros no es que no iban a predicar gracia, es que iban a convertir la gracia en libertinaje. Cuidado, porque hablamos mucho del legalismo y es un gran peligro, pero el libertinaje es otro. Y en medio de todo está el pueblo de Dios con una palabra maravillosa que se llama santidad. Santidad. Algo que Dios siempre ha demandado de su pueblo. Y el sacerdocio debía instruir al pueblo a vivir en santidad, a saber separar lo santo y lo profano, lo limpio de lo inmundo. Pero no lo hacían. El sacerdocio en aquel tiempo se había alejado. Sus intereses personales estaban por encima de los intereses de Dios. Sus intereses económicos estaban por encima de los intereses de Dios. Ponían normas que les interesaban, se aprovechaban de las viudas, se aprovechaban de personas, utilizaban su cargo para sacar beneficio. Eso sí, cuando escuchaban predicar a Cristo se llenaban de rabia, de ira y se iban contra él. La segunda cosa que leemos en cuanto a la persecución es el guardián del templo o la guardia del templo. Lean conmigo Lucas capítulo 22 y los versículos 3 y 4. Lucas capítulo 22 y los versículos 3 y 4. Dice así: entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12, y él fue y discutió con los principales sacerdotes. ¿Y con quién más?
y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. En la entrega de Jesús, en la traición de Judas sobre Jesús, con quien Judas habló, es con los sacerdotes y con la guardia del templo. La guardia del templo era como una policía especial. Era como una policía únicamente de las instalaciones del templo y de los sacerdotes. ¿Saben a quién me recuerda mucho? A la guardia del Vaticano. No sé si lo han visto alguna vez. ¿Ven que en el Vaticano tiene su propia policía? Yo creo que lo deben haber sacado de esto. De verdad, porque a veces uno dice, ¿de dónde han inventado eso? ¿De dónde han sacado eso? Y cuando yo veo que el Vaticano y el Papa tienen su propio sistema de protección, yo digo, esto tiene que ser de aquí. De la policía que custodiaba a los sacerdotes, que custodiaba el templo, que guardaba el templo. Entonces, esos también estaban ahí. Donde estaban los sacerdotes, estaba la guardia del templo. Lo que atacaban los sacerdotes, lo atacaba la guardia del templo. Eran como los policías al servicio de los sacerdotes. Y también se levantaron contra Pedro y Juan. Pero finalmente aparece otro tercer grupo de personas. Dice que eran los sacerdotes, la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos. Es curioso que Jesús también menciona a los saduceos. En Mateo capítulo 16 y el versículo 1 dice: entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Y en el versículo 12 del mismo capítulo dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Así que es interesante porque mira, a la hora de ir a aprender a Jesús fueron los sacerdotes, a la hora de ir a aprender a Jesús fue la guardia del templo, y a la hora de ir a buscar a Jesús y buscar pleito con Jesús y buscar poner tropiezo a Jesús, junto a los fariseos también están los saduceos. Los saduceos estaban en ese grupo de personas de las que Jesús advertía: cuidado con sus enseñanzas, cuidado con su mensaje. Habían tres peculiaridades en el mensaje de los saduceos, tres peculiaridades. Uno, eran muy celosos de la ley, muy celosos. Tenían mucho celo de la ley de Moisés. Eran extremadamente celosos de la ley. La segunda cosa, y era muy peculiar, y esto tendrá que ver con nuestro texto, es que negaban la resurrección. Los saduceos estaban en contra del mensaje de la resurrección. Negaban la resurrección. Y por lo tanto, había otra enseñanza también muy peligrosa en ellos. Negaban la inmortalidad del alma. Negaban la inmortalidad del alma. Así que eran por un lado celosos de la ley de Moisés, pero por otro lado negaban dos cosas fundamentales: que el alma era eterna y por otro lado la resurrección de los muertos. Pero lo curioso aquí es que las mismas personas que odiaron a Jesús, que las mismas personas que persiguieron a Jesús, odiaron y persiguieron a sus discípulos. ¿Cómo nosotros vamos a esperar algo diferente? ¿Cómo nosotros vamos a esperar algo diferente? Si odiaron a Jesús, si aborrecieron a Jesús y aborrecieron a Pedro y aborrecieron a Juan y aborrecieron a Pablo y aborrecieron a Policarpo y aborrecieron a otros mártires, ¿cómo no nos aborrecerán a nosotros? Antes de seguir con el mensaje, yo quiero dejar una pregunta en sus corazones, una sola. Y yo no quiero decir mi opinión al respecto, pero me gustaría que sean honestos con esta pregunta. La pregunta es así: si odiaron a Jesús por su mensaje, si odiaron a los apóstoles por su mensaje, si odiaron a los primeros discípulos por su mensaje, ¿por qué no nos odian a nosotros? Esa es mi pregunta. ¿Por qué la iglesia de hoy encaja tan bien en el mundo? ¿Por qué la iglesia de hoy no tiene oposición en la mayoría de sitios?
¿Por qué los cristianos de hoy se llevan tan bien con los mundanos? ¿Por qué los cristianos de hoy se llevan tan bien con otras religiones? ¿Por qué los cristianos de hoy se llevan tan bien con nuestros políticos? ¿Por qué los cristianos de hoy encajan tan bien en nuestra sociedad? Eso sí, todo en nombre del amor. Todo en nombre de hay que amar como Jesús, hay que amar como Jesús, hay que amar como Jesús. Y mi pregunta es, ¿no habremos entendido mal ese amor? Porque sí, Jesús amó, pero fue odiado. Pablo amó, pero fue odiado. Pedro amó, pero fue odiado. Policarpo amó, pero fue odiado. Otros hombres a lo largo de la historia amaron y fueron odiados. Y mi pregunta es, ¿por qué nosotros somos colegas? Hay algo que ronda en mi cabeza. Y mi pregunta, la que tengo en mente y la quiero dejar en sus corazones es, ¿será que el mundo se ha vuelto más creyente y por eso nos tolera? ¿O será que la iglesia se ha vuelto menos luz y por eso no molesta? Y esa es la pregunta que ronda mi mente. ¿Será que el mundo se ha vuelto más cristiano y por eso ahora el mensaje y nuestra vida y nuestros valores no les incomodan? ¿O será que la iglesia esconde más su luz? Porque la luz no se pone bajo un almud, sino en lo alto de la casa, en lo alto del candelero para alumbrar a toda la ciudad. Y mi pregunta que está en mi mente dándome golpes últimamente ¿es el mundo el que se ha vuelto más cristiano o es que la iglesia se ha vuelto más mundana? Y al mundo ya no le choca la iglesia. Es como, están bien ahí, no molestan. Qué raro. Porque una frase que golpea mi cabeza leyendo Hechos es, los que perturban Jerusalén han llegado aquí. ¿Saben cómo llamaban a los creyentes? Perturbadores. Decían, están perturbando nuestra sociedad, están perturbando nuestros valores, están perturbando nuestros barrios. Y hoy me pregunto, ¿qué tanto estamos perturbando? ¿Qué tanto estamos perturbando? ¿O será que nos da tanto miedo el conflicto, el rechazo, el que no me quieran, el no tener un amiguito que prefiero callar para no incomodar? Algo que vamos a ver a lo largo del libro de Hechos es que los discípulos de Jesús les preocupaba poco tener amigos en este mundo. Querían vivir para la gloria de Dios. Y hubieron cárceles y prisiones y persecución y no les importó. Y saben que veremos que eran respaldados en medio de eso por el Señor. Eran respaldados. Ahora, ¿cuál es el motivo de la enemistad? ¿Por qué sacerdotes, la guardia y saduceos se levantan contra ellos? Bueno, Hechos capítulo 4 y el versículo 2 lo dice. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Mira lo que indignaba. Lo que indignaba no es que tuvieran sus cultos privados. Lo que les indignaba no era esto. Oye, si queréis estar aquí, reuniros a puerta cerrada, vivid vuestra fe, perfecto. Pero no llevéis ese mensaje ahí fuera. No me perturbéis la sociedad. Que nosotros queremos formar la sociedad a nuestra manera. Que nosotros queremos formar la sociedad a nuestro gusto. Que nosotros tenemos una manera de ver el mundo. No podéis ir a perturbar a la calle. ¿Saben qué? Al mundo no le importan nuestros cultos. El mundo está feliz. ¿Sabes por qué? Porque ellos están ahí fuera y nosotros aquí. Nuestro mensaje no lo escuchan. Nuestras canciones no las escuchan. Nuestros principios no lo escuchan. Podemos decir, la homosexualidad es pecado. Y los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero se queda aquí dentro. A ellos no les afecta, no lo escuchan. Podemos decir el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la soberbia es pecado, la mentira es pecado, robar es pecado, la corrupción es pecado. Pero lo decimos aquí y no les molesta.
Hermano, podemos decir la barbaridad que queramos, se queda aquí dentro, no sale fuera. No sale fuera. El problema de ellos no era que enseñaban a los cristianos, no era que enseñaban en sus cultos, no era que enseñaban en sus casas. El problema de ellos era que enseñaban al pueblo, que le decían a la gente que Jesús había resucitado, que le decían a la gente que solo hay salvación en Cristo, que le decían a la gente que hay un infierno para el que vive de espaldas a Dios, que le decían a la gente que lo que habían hecho era pecar contra Dios, que estaban de espaldas a Dios y que debían arrepentirse y convertirse. Mientras la iglesia solo sea aquí dentro, el mundo estará tranquilo. El mundo estará tranquilo. Saben, yo he experimentado una pequeña dosis que no es nada, pero al llevar un mensaje a las redes, que muchos de ustedes sabrán, y ponerlo público, claro, eso llega afuera, a la gente. Yo veo unos comentarios, insultos, amenazas, y ahí lo entiendes. Si el mensaje es solo para la iglesia, no hay problema, la iglesia cree lo mismo que yo. Pero si el mensaje lo saco para afuera, ahí la gente no cree lo mismo y llega el odio. Y digo, wow, si lo que digo en un vídeo y veo esos comentarios, lo digo en una plaza pública, igual tengo que correr. Igual me denuncia la policía por delito de odio. Igual me denuncia la policía por hablar contra un grupo discriminado. Pero como lo decimos solo aquí dentro, ellos no eran perseguidos por enseñar solamente. Ellos eran perseguidos por llevar el mensaje fuera, por enseñar a las personas. Y te digo una cosa, el libro de Hechos nos va a sacar fuera de aquí. El libro de Hechos nos va a sacar fuera de aquí, porque vamos a ver una iglesia muy viva fuera. Y que solamente se reunían para equiparse, entrenarse y salir a la misión. El libro de Hechos nos va a hacer cuestionar cómo vivimos nuestra fe, cómo llevamos a cabo la gran comisión. El otro día hablaba con un hermano sobre el crecimiento de la iglesia y le digo, ¿te has dado cuenta cómo creció la iglesia en el año pasado y el anterior? Sí, pero ¿no te has dado cuenta el modo? El porcentaje más elevado de personas llegaron a través de conocer un vídeo en internet. Yo vi un vídeo, yo conocí en internet y vine. Yo vi un vídeo, yo conocí en internet y vine. Y por un lado hay alegría que dices tú, oye, aunque a muchos no les guste, eso sirve. Pero me venía una tristeza. ¿A cuántos hemos traído nosotros? Porque internet ha traído a muchos, pero te hago una pregunta, ¿a cuántos has traído tú? ¿A cuántos has hablado esta semana? ¿A cuántos has predicado este mes? ¿A cuántos has hecho algo para traer? Ese es el problema. Vivimos nuestra fe aquí y discutimos de teología, de la iglesia más bíblica. Y esto, ¡oh, qué dolor me da! Lo tuve que escribir el otro día. Yo decía, queremos sermones cristocéntricos, alabanzas cristocéntricas, una iglesia cristocéntrica y nuestra vida no muestra a Cristo. ¿Por qué tanto celo de que aquí todo sea tan cristocéntrico? Y estoy de acuerdo. Pero si ahí fuera no está Cristo en el centro de tu vida, ¿de qué vale? ¿De qué vale? ¿De qué vale tanto celo para nuestro culto? Si el culto sigue ahí, no acaba, El culto sigue. Sigue en tu casa, sigue en tu trabajo, sigue en tu vecindario, sigue con tus conocidos. Ahí sigue el culto, amado hermano. Este libro me desafía. A mí el primero, A mí el primero, porque es muy fácil predicar en el púlpito. Todos me quieren escuchar. Todos quieren escuchar el mensaje. A mí también me desafía como, sal a la calle, súbete a un banco, alza tu voz, habla y que pase lo que tenga que pasar. Pero la misión sigue ahí fuera, no se queda aquí dentro. Pero no solo enseñaban fuera y eso les molestaba, sino que además enseñaban algo. Anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Y como les hemos dicho, estaban los saduceos. Los saduceos odiaban y no creían el tema de la resurrección de los muertos. Pero los discípulos de Jesús anunciaban la resurrección, predicaban que había resurrección de los muertos en Cristo Jesús. ¿Y saben qué, amados hermanos? Ese mensaje se debe predicar porque es un fundamento de nuestra fe.
Muchas veces hablamos de la cruz. Sí, hay que predicar la cruz. Pablo lo dice, yo predico a Cristo y crucificado. Pero la cruz no es el fin de toda la historia, porque si Cristo se queda en la cruz, la obra no es consumada solamente ahí. La obra es sellada en la resurrección. Tanto es así que mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 14. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra... Si Cristo no ha resucitado, lo que estamos haciendo aquí hoy no sirve para nada. Porque si Cristo no ha resucitado, cuando tú mueras te quedas en el sepulcro como Él. Pero nosotros predicamos. Nosotros tenemos nuestra fe sostenida no solo en que Cristo murió por nuestros pecados, sino que Cristo resucitó al tercer día. Y si Cristo resucitó al tercer día, aquel que muera en Cristo también un día resucitará en gloria. Esa es nuestra esperanza. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Por eso dice también 1 Corintios 15, 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si nuestra fe solo se trata de esperar a Cristo aquí, si nuestra fe no cree en lo que va a pasar después de la muerte, damos pena. ¿Por qué dice somos los más dignos de lástima? Porque lo que quiere decir es que si no hay nada después de la muerte, hemos perdido el tiempo. Podíamos haber dado a los placeres nuestra vida, haber vivido para los placeres de este tiempo, para los placeres momentáneos, como hacían los demás. Pero ¿por qué vale la pena renunciar al mundo? ¿Por qué vale la pena no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo? ¿Por qué vale la pena vivir en santidad? ¿Por qué vale la pena seguir predicando? Porque sí, Cristo ha resucitado y yo resucitaré también. Por eso vale la pena. Porque yo no sé si voy a ver la segunda venida de Cristo, pero voy a ver su rostro. Porque si no lo veo venir, yo llegaré a Él. Porque aquel que muere, si está en Cristo, no morirá. Porque está vivo, tiene vida eterna. Y Cristo resucitó como primicia. Como primicia. Yo creo que un día resucitaré en gloria. Yo creo que voy a resucitar con un cuerpo glorificado en el día final. Yo tengo fe en mis días malos, en mis días difíciles, en mis días tristes, en los días que me arrastro, en los días que quiero tirar la toalla. Hay un mensaje en mi corazón que me dice que vale la pena seguir. Sigue, que esto dura poco y luego viene la gloria. Él resucitó y tú también lo harás. Y eso me anima. Eso me anima. Yo soy débil, yo no tengo fuerza, yo quiero tirar la toalla. Pero el mensaje brota de dentro y me dice, sigue, sigue. Aguanta un poco más, unos añitos más, lo que quiera el Señor, aguanta, lucha, llora, aunque sea arrástrate, pero cuando cierres tus ojos, los abrirás en gloria, porque Cristo resucitó y tú resucitarás también. Es nuestra esperanza. Si yo llego a casa hoy y alguien me dice, lo que tú crees no tiene fundamento, ¿y para qué estoy pasando por todo entonces? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto enfrentar al mundo? ¿Para qué tanta predicación? ¿Para qué tanta misión? Si Cristo no ha resucitado, van en mi fe. Pero Cristo ha resucitado. Lo que más ha odiado la sociedad es que Cristo ha resucitado. Si no han leído el libro, o bueno, para los que no les gusta leer mucho, vean la película. Si no han leído el libro, vean la película, El caso de Cristo. Es la historia de Lee Strobel, un hombre ateo cuya mujer tuvo un pasado en la iglesia, pero se enamoró de él, se casaron, ella se alejó de los caminos del Señor y por un suceso en el que su hija casi se ahoga, la mujer acaba yendo otra vez a la iglesia, la mujer se bautiza, la mujer afirma sus pasos en Cristo y él está lleno de rabia y dice, no, me están robando a mi mujer, me están robando a mi esposa. Y un amigo de él, ateo, le dice, ¿sabes qué? Todo lo que cree esta gente lo basa en la resurrección de Jesús. Si tú pruebas que Jesús no murió en aquella cruz, simplemente que se desmayó o que se llevaron el cuerpo o algo, ya está, tiras abajo el cristianismo entero. Entonces él, que era muy soberbio y arrogante, dice, voy a investigar, voy a hablar con médicos, abogados, voy a hablar con un montón de gente y le voy a probar a mi mujer que Cristo no murió y no resucitó. Y entonces mi mujer saldrá de esa secta. Ya les he contado la película, ¿no?
Siempre hago lo mismo. Les digo, véanla y yo te la cuento, ya con qué ánimo la van a ver. Bueno, pues total, como ya le ha contado, él acaba creyendo, o sea, él acaba bien. En esa investigación va con médicos, no va con creyentes, no va con curas, no va con pastores, va con médicos, con abogados, con historiadores. Y todos le dicen, lo siento, nos encantaría decirte que no resucitó, pero no podemos. Y él acaba teniendo una experiencia maravillosa con el Señor y acaba siendo bautizado y ahora da conferencias por el mundo, especialmente dedicado a hablar a los ateos, como él fue un día. Les recomiendo un libro muy bonito, cómo predicar a los ateos que tanto amo. Es muy bonito ese libro, muy bonito. El problema era con la resurrección, porque si Cristo había resucitado, Cristo era el Mesías. Si Cristo había resucitado, Cristo era el Señor. Y si Cristo había resucitado, habían crucificado al Mesías, habían crucificado al Señor. Si Cristo ha resucitado, hay que creer en Él. Si Cristo ha resucitado, hay que poner nuestra fe en Él. Si Cristo ha resucitado, hay que rendirse a Él. Por eso la resurrección era un problema para ellos. ¿Y cómo sigue entonces esto? Después de que ellos se llenan de odio, ¿qué paso dan? En el versículo 3 del capítulo 4 leemos lo siguiente. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Así que deciden ¿qué? Llevarlos a la prisión. Pero lo que más me gusta es que todo esto no pilla por sorpresa a los discípulos. Porque Jesús nunca fue un predicador motivacional. Jesús nunca dijo que la vida iba a ser fácil. Jesús siempre avisó de lo que costaba seguirle. Jesús siempre avisó de los peligros de seguirle. Jesús siempre avisó y advirtió de lo que iba a suceder con aquellos que ponían su fe en él. En Mateo capítulo 10, versículo 17, Jesús dice a sus discípulos, pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán en los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Mira, cuidaos de los hombres. Os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. El Señor Jesús había advertido a sus discípulos. Y me vuelvo a hacer la misma pregunta, iglesia. Ese mensaje no es para nosotros, es solo para los apóstoles. El mensaje de la persecución no es para nosotros, pero es raro. Es raro porque el propio apóstol Pablo dice cosas como, porque no se os ha dado solo el creer en Él, sino el sufrir por Él. Porque la Biblia avisa y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Todos los mensajes a los discípulos de Jesús eran advertencias de lo que vendría por creer en Él y en predicar su nombre. El otro día lo pensaba. Tuve un pequeño debate con una persona sobre una postura teológica. Y me hizo gracia, ¿no? Porque tuve un debate por una postura teológica, pero luego tengo una comida familiar, sueltan algo feminista o algo, y yo como para no romper el ambiente y me quedo callado. Pero con un hermano de cara, tú estás mal, estás equivocado. Salgo al trabajo y digo, yo creo que estoy enfocando mal mi lucha. Yo creo que estoy peleando con la gente que no debo pelear. Y que estoy peleando por los temas que no debo pelear. Y me estoy callando donde no me debo callar. Digo, por eso me quieren todavía tanto. Por eso los conflictos pasan aquí. Por eso los conflictos pasan entre hermanos. Porque aquí sacamos el orgullo. Aquí sacamos la valentía. Aquí queremos decir quién tiene razón. Aquí queremos decir quién sabe más. Pero fuera somos un mar de cobardes. Que no queremos tensiones por no perder el trabajo. Que no queremos tensiones por estar bien con la familia. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir lo de yo no vine a traer paz sino espada? Yo vine a poner padre contra hijo, suegra contra nuera. ¿Y cómo va a pasar? Predicando ahí, predicando a la familia. Creo que somos muy cobardes, porque si solo batallamos entre los que creemos, somos muy cobardes. Si solo hacemos debates entre los que creemos, somos muy cobardes. Hay un montón de gente en el mundo alzando la voz por cosas que a lo mejor la iglesia debería alzar la voz.
Yo veo entre los creyentes a mucha gente hablar de hombres como Agustín Laje. No, me encanta Agustín Laje porque habla del feminismo. Digo, ¿y nosotros? ¿Es creyente? No. Pero está levantando la voz contra los valores de la verdad. Está diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Y yo digo, oye, estamos escuchando, aplaudiendo y animando a gente que no es de nuestro equipo a que sigan luchando la batalla cultural. Ah, pero la batalla cultural no es la batalla de la iglesia. ¿Cuál es nuestra batalla? Ir y predicar el evangelio. El evangelio es una lucha cultural, porque el evangelio es un mensaje contracultural. El evangelio es decirle a la gente sobre la salvación. La palabra de Dios es contracultural, es decirle a la gente lo que es un hombre y una mujer. Es decirle a la gente que el aborto es un asesinato. Es decirle a la gente que la eutanasia es un asesinato. Aunque me lo vendas de que la chica fue abusada, es un asesinato. El niño no es el violador, el niño es la víctima. ¿Y van a matar a la víctima por lo que ha hecho un culpable? Pero no decimos nada. Creo que nos faltan agallas y por eso tenemos poca persecución. Hay que orar por la iglesia perseguida. Sí, en China, en la India, en Nigeria. Claro, donde es prohibido hablar de Jesús. Donde es prohibido predicar a Cristo y arriesgan su vida para darlo a conocer. ¿Estaremos nosotros preparados para la persecución cuando llegue a España? Te digo una cosa, vino una pandemia de estas que nos encerró en casa y mucha gente ni echó en falta la vida cristiana. Estuvo bien con su tele. Las iglesias se vaciaban. ¿Por qué? Porque mucha gente solo sabe vivir su fe en el culto. Ay, me enfrié. ¿Por qué? Porque no iba al culto. Mira, hermano, la iglesia es un regalo de Dios para fortalecer nuestra fe, pero la iglesia no es el fundamento de nuestra fe. Es un instrumento para fortalecerla, pero no puede ser el fundamento. El fundamento es Cristo. El fundamento es Jesús. Creo que nos toca volver a mirar la misión que tenemos. Pero lo más maravilloso es que en medio de toda la oposición, mira cómo respalda a Dios a los suyos. El versículo 4 de Hechos 4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Hermano, se levantan, hay oposición, van a la cárcel, pero el Señor convierte como a 5,000 personas. ¿Sabías que los últimos grandes avivamientos han pasado en lugares donde la iglesia es perseguida? Algo que voy a decir mucho a lo largo del libro de Hechos es esto. El Espíritu Santo respalda a la iglesia que es fiel. El Espíritu Santo respalda a la iglesia valiente. El Espíritu Santo respalda a los pregoneros del Evangelio. Dios respalda a su pueblo cuando es fiel a su Dios. Si no, el pueblo tiene que hacer estrategias de alcance de cosas para seguir llenándose. Pero te digo una cosa, si el pueblo se limita a hacer lo que Dios manda, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dios respalda su obra. Dios respalda su obra. Cuando esto pasa, ahora todas las autoridades civiles se juntan. Hechos 4, versículos 5 al 7 dice, y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban. ¿Y qué pregunta? ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Querían saber de dónde venían los milagros. Querían saber en qué nombre estaban actuando. Querían saber a quién representaban. Querían saber de dónde venía el poder. Pero ¿sabes qué? Estaban ahí, delante de sumos sacerdotes, delante de un tribunal, delante de un interrogatorio que solo buscaba la manera de acabar con ellos, así como interrogaban a Jesús buscando la manera de matarlo.
Ahí estaban. Quiero citarte dos frases. Una es de G.K. Bale, que dice: la luz y la oscuridad no pueden coexistir en paz. Por lo tanto, una iglesia que testifica será una iglesia perseguida. Una iglesia que da testimonio de Cristo. Los hermanos de Pasión por las Almas que salen a evangelizar a veces me cuentan del rechazo, de los gritos, de la gente que contesta agresiva, del desprecio. Y te digo una cosa, es lo normal. ¿Quién vive el desprecio? ¿Quién vive el rechazo? Los hermanos de la iglesia que salen fuera a testificar. Aquí no. Aquí no. Pero te has dado cuenta, los que salen fuera a testificar, no todos los días o todo momento, pero son rechazados, son aborrecidos, les hablan con faltas de respeto y siguen testificando. Porque aquí dentro, ¿qué rechazo vamos a recibir si todos amamos al Señor, cantamos al Señor y creemos en el Señor? Una iglesia que sale fuera a dar testimonio de Cristo será perseguida. Y la otra frase de Matthew Henry dice: los seguidores de Cristo no pueden esperar en el mundo un trato mejor que el que recibió su maestro. Mira, amado hermano, no podemos esperar en el mundo un trato mejor que el que recibió nuestro Señor Jesucristo. No podemos esperar un trato mejor. ¿Por qué, si el mensaje era un mensaje de amor, por qué, si el mensaje era un mensaje de misericordia, lo mataron, lo crucificaron? Fueron los religiosos, fueron los fariseos. Pero ¿quién estaba gritando crucifícale? No eran solo ellos, eran todas las personas, era todo el mundo. Jesús mismo dice: el mundo me odia porque yo doy testimonio de sus malas obras. ¿Por qué odiaron a Jesús? Porque daba testimonio de sus malas obras. ¿Recuerdan Génesis 37? ¿Por qué odiaron a José sus hermanos? Porque le contaba a su padre lo malo que hacían sus hermanos. Jesús fue odiado porque vino con la luz y el mundo amaba más las tinieblas. Si tú vas a la universidad y no dices nada, todo está bien. Pero si tú vas a la universidad y le dices a un profesor que se equivoca, que no venimos del mono, o le dices a un compañero que la fornicación es pecado, o le dices a un compañero esto o aquello, ¿sabes qué? Empezará la oposición. Si tú vas a tu trabajo y le dices a tu compañero que mira a una mujer, que eso está mal, que él es casado y que eso no debe hacerlo, y si le dices a un compañero que ese tipo de vídeos no lo debe ver, y si le dices a un compañero que hablar mal del jefe está feo, que todo eso es pecado, que necesita arrepentirse y poner su fe en Jesús, te van a odiar en el trabajo. Pero la iglesia de hoy vive más como cada uno con lo suyo, que yo no quiero problemas, ¿verdad? Si tú no das testimonio de lo que la gente hace mal, todo estará bien. El odio solo llega cuando el pecado sale a la luz, porque nadie quiere que le muestren su maldad. Todo el mundo quiere seguir viviendo como si todo estuviera bien. Pero ¿qué va a hacer Dios en medio de todo esto? Dios va a respaldar a sus siervos. Versículos 8 al 10 de Hechos 4 dice: entonces Pedro, y mira esta frase, qué importante que es. No dice entonces Pedro les dijo. ¿Verdad que no dice eso? No dice entonces Pedro les dijo. Dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué nos falta, amado hermano? Ser un pueblo lleno del Espíritu Santo. Eso no es levitar. Pedro no estaba levitando. Pedro no estaba con fuego a su alrededor. Pedro no estaba hablando en un idioma raro. Pedro no estaba haciendo cosas extrañas. Pedro no estaba convulsionando. Pedro no estaba dando ruedas por el suelo. Pedro habló. Habló lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesitamos la valentía, el coraje, el denuedo, la fuerza, las palabras adecuadas para cada momento. Y somos débiles, somos pequeños, por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo.
Y no nos vamos a llenar del Espíritu Santo con un culto de domingo, hermano. Y no nos vamos a llenar del Espíritu Santo viniendo martes, jueves y domingo, un par de horas el martes, un par de horas el jueves y un par de horas el domingo. No nos vamos a llenar así del Espíritu Santo, lo siento mucho, no nos vamos a llenar. Y la mayoría de ustedes solo aparecen el domingo. Y como venga un primo de Huelva ni el domingo, vienen un par de domingos al mes. Eso significa que de 365 días al año, amados hermanos, aparecen 40 por la iglesia. ¿Cómo resistirán el pecado? ¿Cómo crecerán en santidad? Si su vida espiritual está en un segundo plano, en un tercer plano. Si no buscan tener más comunión con el pueblo de Dios, alimentar más su fe. Pero no es solo esto, es salir de aquí y seguir comiendo de la palabra, es seguir orando, es ayunar para destrozar nuestra carne, es luchar para matar nuestro orgullo, es someter nuestra vida al dominio del Señor, es rendirnos, es apagar un poco Netflix y conectar un poco una prédica, es apagar un poco la tele y leer un poco la palabra, es apagar un poco YouTube y doblar un poco las rodillas, todos los días para llenarme del Espíritu Santo. Y cuando llegue la oportunidad en el trabajo y cuando me pisen el pie en la calle y cuando tenga la oportunidad en el colegio, lleno del Espíritu Santo, tener palabras para hablar y no agachar la cabeza como un cobarde diciendo, no quiero problemas, no quiero problemas. Estos hombres podían perder la vida, podían acabar en la cárcel, podían acabar muertos, pero llenos del Espíritu Santo, exaltaron al Señor. Déjame hacerte una pregunta, no cuánta Biblia sabes, cuánto estás lleno del Espíritu Santo. Hermano, me encanta que sepan Biblia, me encanta que estudien, me encanta que lean, me encanta que aprendan teología, me encanta. Oh, llénense de la palabra, pero llénense del Espíritu Santo. Porque si no acabarán siendo solo cabezas que hablan mucho y viven poco. Tu matrimonio necesita un hombre lleno del Espíritu Santo. Tu matrimonio necesita una mujer llena del Espíritu Santo. Tus hijos necesitan unos padres llenos del Espíritu Santo. La iglesia necesita pastores llenos del Espíritu Santo, diáconos llenos del Espíritu Santo, evangelistas llenos del Espíritu Santo, profesoras llenas del Espíritu Santo, mujeres de oración llenas del Espíritu Santo. Y eso es lo que quita chisme, eso es lo que quita orgullo, eso es lo que hace que se vayan las divisiones. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el pecado mengua. La humildad crece, el fruto aparece, la iglesia avanza y Dios la respalda. Esto no es pentecostalismo, esto es cristianismo. Esto no es pentecostalismo, ¿eh? Que nadie diga, se nos volvió el Juan Manuel nuevamente pentecostal. No. Llenarse del Espíritu Santo no lo dije yo, lo dijo Pablo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Pedro habló lleno del Espíritu Santo. Esto no son manifestaciones extrañas. Esto es un carácter y un corazón rendido a Dios. Hombres llenos de palabra. ¿Cuánta falta hacen padres llenos del Espíritu Santo? Hermanos llenos del Espíritu Santo. Si una hermana te dice, ¿viste lo de la hermanita? Oh, hermana, llénate del Espíritu Santo. Si un hermano te dice, oh, no, mira tú, lo del pastor no me parece. Llénate del Espíritu Santo, hermano. Llénate, porque cuando rindas tu corazón, igual tus conversaciones cambian, tus opiniones cambian. Igual dejas de ver lo que falta y empiezas a hacer tú por ayudar. Igual empiezas a ser de los que suman y no de los que ponen una piedra en el camino. Hermano, tenemos tanto que hacer, tanto que cambiar, tanto que servir, tanto que ofrecer, tanta obra, tanta misión, que debemos llenarnos del Espíritu Santo para que nuestra vida se rinda al Señor. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. ¿Por qué los odiaban? ¿Por qué mensaje? Enseñar al pueblo sobre la... Y en medio del interrogatorio que dicen, a quien Dios resucitó. Lo que ellos odiaban lo vuelven a poner delante. Lo siento mucho, pero tenemos que seguir diciendo, Cristo ha resucitado. Oye, pero te están interrogando, bájale el tono, evita la resurrección, di Cristo vino en su nombre. No, a quien vosotros habéis matado y a quien Dios ha resucitado de entre los muertos.
Eso es solo alguien lleno del Espíritu Santo. Porque en ese momento nos viene la astucia de voy a suavizar para salirme por la puerta que no quiero. Ellos no. Lo habéis matado y es el Señor. Encima los apuntan en el interrogatorio y dicen, sois culpables. Eso enfurece más, pero están llenos del Espíritu Santo. Dice, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Pero ¿saben qué? Este es el reflejo de lo que les he dicho antes. Dios respalda a su iglesia. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de amor, de poder y de dominio propio, pero de cobardía no. De cobardía no. Y Jesús les avisó que cuando llegara ese momento estuvieran tranquilos porque Dios los respaldaría. Mira el capítulo 10 de Mateo, versículo 19 y 20 dice, pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mira que ha dicho el Señor Jesús, cuando se entreguen tranquilos, se os dará palabra, porque no seréis vosotros, será el Espíritu de Dios quien hablará. Y mira qué le pasó a Pedro, fueron entregados y en el momento, llenos del Espíritu Santo, hablan la palabra de Dios. Están en un tribunal y hay dos opciones, nos defendemos o anunciamos el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál optarías tú? ¿Me defiendo, salgo y ahí sigo predicando? ¿O aquí mismo en el tribunal y a todas las autoridades, ellos también tienen que saber que Cristo es el Señor? El fin de todo discurso es Cristo. El fin de todo discurso es Cristo. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12 para terminar. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Primero, ¿sabes quién estaba delante de ellos? Autoridades religiosas. Conocen la palabra, conocen la ley. Y por eso Pedro utiliza esa expresión. Jesús es la piedra desechada, pero que vino a ser la piedra angular. ¿Sabes lo que le está diciendo Pedro? Lee conmigo Isaías 28, 16. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. ¿Sabes lo que le está diciendo Pedro a esos sacerdotes, a esos religiosos, a esos maestros de la ley? A quien habéis crucificado es el Mesías anunciado por nuestros profetas. ¡Qué valentía! ¡Qué desafío para mí! Y no sé para ustedes, hermano. Yo no sé cómo estás recibiendo este mensaje, pero yo salí avergonzado de esto. Yo salí avergonzado, hermano. Yo no sé cómo lo recibes tú y mi idea no es hacerte daño. Igual tú eres muy valiente, pero yo salí avergonzado. Yo veo esta valentía, este coraje, esta entrega, estos hombres llenos del Espíritu Santo y solo me pregunto, ¿qué hago fuera del culto? Aquí es muy fácil, todos quieren aprender, todos quieren oír. Aquí la única dificultad que tengo son los 4 o 5 que simplemente están pendientes de alguna cosa que decir del mensaje para luego comentar. Pero ya ves, lo hablarán entre ellos, no es oposición a mi persona. Es ahí fuera donde hay una guerra, es ahí fuera donde están muertos en delitos y pecados, es ahí fuera donde hay oposición, es ahí fuera donde reina el príncipe de este siglo, es ahí fuera donde Satanás está llevando y guiando al mundo, es ahí fuera donde la voz del evangelio debe sonar, es ahí fuera
donde la voz de los predicadores debe ser entonada, es ahí fuera donde el evangelio debe ser anunciado, es ahí fuera donde la luz debe ser puesta en alto, es ahí fuera donde la sal de la tierra tiene que dar sabor, es ahí fuera donde debo vivir mi fe, donde debo andar lleno del Espíritu Santo, ir a comprar el pan lleno del Espíritu Santo, ir a hablar con mis vecinos lleno del Espíritu Santo, ir a comer con mi familia lleno del Espíritu Santo. Es ahí fuera donde tengo que ir a testificar de Cristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Oh Señor, no llego ni a mi barrio, me voy a ir a los confines de la tierra. Algunos por aquí quieren ser misioneros y no salen ni de Cornellá, hermano. Comen con la familia en silencio y quieren ir a predicar a Turquía, a Siria. Yo no le veo sentido a esto, hermano. Quiero ser misionero en Tahití, no sé, será para vivir pescando y en una hamaca y disfrutar de la buena vida mientras la iglesia te manda sustento, porque te veo andando entre los compañeros de trabajo. No son de Tahití, pero son de Hospitalet. Háblales a ellos también. ¿O solo los de Tahití tienen derecho a la salvación? Hermano, creo que debemos recuperar el sentido de nuestra vida. Si el Señor Jesús solo te hubiera querido salvar, te podría haber salvado un infarto y para casa. Pero te salvó y te dejó aquí. ¿Por qué te dejó aquí? ¿Por qué nos dejó? Porque nos ha dejado como ejército. Nos ha dejado como familia. No quiere llaneros solitarios. Para que tú y yo juntos hagamos una misión. Sabes que el mundo está ocupado en muchas cosas. Nosotros vivimos en el mundo, pero esas cosas no deben ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que somos de Cristo. Tenemos una misión hasta que partamos a la gloria. Dar testimonio de Jesús a toda criatura. Entonces seremos perseguidos. Pedro anuncia que Jesús es el Mesías, citando al profeta Isaías, hablando que el que crea en él no sería perturbado, es decir, que solo en él hay salvación. Y esto es lo que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Pedro acaba de poner delante de los líderes religiosos la exclusividad de Jesús. La exclusividad de Jesús. No es Jesús u otro, es solamente Cristo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Hermano, debemos anunciar a Cristo. Debemos predicar a Cristo. Debemos salir al trabajo y decir que no hay otro en el que puedan ser salvos. ¿Sabes qué significa? Que sin Cristo se van al infierno, hay que decírselo. Claro que nos llamarán religiosos, claro que nos llamarán perturbadores, claro que nos llamarán fanáticos, claro que nos dirán cosas, claro, tú tienes la verdad, las otras religiones son toda mentira, claro que nos dirán muchas cosas, pero tendremos que seguir diciéndolo, no hay otro nombre. Ah, pero yo soy musulmán, al infierno. Yo soy judío, no creo en Cristo, al infierno. No, yo creo en Cristo y mis buenas obras, al infierno. Yo creo en Buda, al infierno. Yo soy hinduista, al infierno. Solo en Cristo hay salvación. Ahí serás odiado ¿por quién? ¿Por los musulmanes? ¿Por los judíos? ¿Por los testigos de Jehová? ¿Por los mormones? ¿Por los ateos? ¿Por todos los que no vivan solamente en Cristo? Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo, que dé a conocer el Evangelio. No una iglesia que venga a la iglesia a buscar motivos para que estemos incómodos aquí. Mírame, la vida difícil está ahí, aquí debemos ayudarnos. Aquí debemos fortalecernos, aquí debemos animarnos, aquí debemos apoyarnos para salir fuera y enfrentar la guerra. Porque cuando vivamos el Evangelio fuera,
Vendremos con conflictos del trabajo, con la familia, y querré llegar a la iglesia y encontrar en mis hermanos apoyo. Hermano, la batalla la tenemos fuera, aquí no. Este es el ejército de Cristo. Aquí debemos armarnos de fuerza, apoyarnos unos a otros, capacitarnos, alentarnos, exhortarnos, animarnos para ir afuera y decir que fuera de Cristo no hay salvación. Como Filipenses 2:9 al 11 nos enseña, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, llénate del Espíritu Santo. Ve al colegio lleno del Espíritu Santo, ve a la universidad lleno del Espíritu Santo, ve al trabajo lleno del Espíritu Santo. Ve por la calle lleno del Espíritu Santo, ve en el tránsito lleno del Espíritu Santo, camina entre tus vecinos lleno del Espíritu Santo. Reúnete con tus hermanos. ¿Sabes para qué? Para juntos llenaros del Espíritu Santo. Ven a los cultos más temprano, abraza 4 o 5, ponte a orar para juntos llenaros del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo, que cuando seamos puestos delante de las autoridades, y algunos lo serán, o algunos lo seremos, la iglesia no esté diciendo, mira, les pasó por torpes, por bocazas, por imprudentes. No, para que la iglesia ore diciendo, Señor, respáldalos ahora, en medio del tribunal, porque están ahí no por decir mentiras, están ahí por decir que solo en Cristo hay salvación, por llamar al pecado por su nombre, por llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Así que respáldalos para que ahí en medio del tribunal, cuando le digan, ¿te arrepientes de haber dicho esto?, le digan, no. El pecado lleva a los hombres al infierno y solo en Cristo hay salvación. Sigo diciéndole al mundo, arrepentíos de vuestra vana manera de vivir y id a Cristo para salvación. Y si hay que pagar multa, la pagaremos. Si hay que ir a prisión, iremos. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo que salga a proclamar que Cristo es el único camino al Padre, que solo en Cristo hay salvación. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que un día más nos desafía, nos exhorta, nos anima, nos corrige. Tu palabra que un día más, Señor, nos hace ponernos delante del espejo, nos hace preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra fe y que nos recuerda, Señor, que si nos rendimos a ti, que si buscamos llenarnos del Espíritu Santo, Señor, nos recuerda, Señor, que seremos respaldados por ti. Señor, danos valentía para hablar de Cristo, confiando que tú pondrás palabras en nuestra boca, que tú guiarás nuestros corazones y nos ayudarás a testificar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros recibamos este mensaje, no mirando al mensajero, sino mirando tu palabra, Señor. Señor, permite que nadie se enfade hoy con el mensajero. Permite que cada uno mire el mensaje y ya está. Y que nos examinemos cada uno a nosotros mismos y nos preguntemos cómo estamos viviendo nuestra fe. Ayúdanos como iglesia a apoyarnos, animarnos, alentarnos unos a otros para juntos llenarnos del Espíritu Santo cada día más, Señor. Y ser una iglesia que camina, obra y hace la misión llena del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús.